Gabriel Morín, como usted. A ver, la propuesta es empezar a discutir este asunto en serio. ¿Qué se está discutiendo de verdad? Y hace rato, desde el comienzo de esto, que es prioridad uno del gobierno y también de los jueces, en muchos de los casos, porque los jueces son los responsables de cada una de las situaciones de encarcelamiento de cada uno de los detenidos que han tenido a cargo. Y también los órganos jurisdiccionales superiores, o sea, los que tienen que dar algunas guías o de las que se espera alguna guía para enfrentar este tipo de cosas. La Cámara de Casación, no las cámaras de casación en principio. Bien. A ver, para que nos ubiquemos en esta discusión, ¿son excarcelaciones o liberaciones de presos, liberaciones masivas o prisiones domiciliarias, O sea, lo que se está discutiendo? Grado cero. Primero, claro, desde el punto gusto, Bien. guía para el dummies, digamos, que lleguen a esto, domiciliarias. Sí, son prisiones domiciliarias, arrestos domiciliarios. Bien. Mayores o menores controles, son los controles que hay. No alcanzan las tobilleras, no alcanzan, no se compraron. Como le dijo Nino Dolce a Luis Badalá en la casa de Gran Hermano Famoso, estamos en Argentina, Luis. Estamos en Argentina. Son las limitaciones que te encuentras. Esto es Argentina. ¿Hay recomendaciones internacionales específicas para el tema asuntos penitenciarios? La respuesta es sí. Sí, tanto de la Organización Mundial de la Salud como de la OEA, como de distintas organizaciones que lo que han intentado es poner el foco. ¿Por qué? Porque como en las villas, como en los geriátricos, como en las situaciones de hacinamiento o en realidad de ambiente cerrado, es como un experimento. O sea, lo que hagas en un ambiente cerrado, la velocidad de propagación, venimos diciendo siempre, es muy grande. Principal problema, y esto es lo que decimos siempre, la saturación del sistema público. ¿Por qué? Porque usted dice, bueno, a ver, no, los presos tienen, la única restricción que tienen es la libertad ambulatoria, el resto tienen sus derechos a la salud incólumes, digamos, por decirlo así. El otro asunto es, usted quiere verlo de otro lado, detesta a los presos, una porquería, una escoria, la escondemos. Bueno, el preso va a usar su respirador, ¿sí? Cuando lo lleguen, usted llega y llegó detrás del preso. Y el preso ya está con el respirador que era para usted. Hay un tranza internado usando un respirador que era para usted que venía. ¿Pero por qué? ¿Porque usted, esto estaba reservado? No, porque ocurre que todo va a ser derivado a la salud pública. El mismo riesgo de saturación lo tiene. Veamos qué dice el diario La Nación. El coronavirus se ensaña en las cárceles de Estados Unidos. Detalles de una bomba de tiempo. Hay números que son escalofriantes respecto a las cárceles en los Estados Unidos. Por ejemplo, en Marion, Ohio, el 80%, 2.500 presos infectados y 175 empleados de las cárceles infectados también. Interesante la bajada. Una ola de contagios está afectando a la población carcelaria de Estados Unidos, la más grande del mundo, pese a que el país comienza a retomar la actividad económica con el argumento de que ha detenido el avance de la pandemia. Esto que fue, lo dijo Anthony Fauci, no sé si lo estoy pronunciando bien, el especialista en salud de la Casa Blanca, que el Remdesivir, lo que hace esta chica mientras vamos pasando la placa, el tiempo de recuperación. En Rikers, más de 1.300 personas en la cárcel de Rikers Island dieron positivo por el virus. Ahora los reclusos liberados están navegando por la vida en medio de una pandemia, están peleando por la vida, sería la traducción más adecuada. Esta es información de los Estados Unidos, CBS, ¿sí? La fuente de esta cuestión. Avancemos con las placas para darnos cuenta de qué estamos hablando cuando vemos en este asunto las distintas cuestiones. Hubo 3 medidas judiciales importantes. La acordada con recomendaciones de la Cámara Federal de Casación Penal, esto abarca a todos los tribunales orales federales de todo el país. La acordada de la Casación Nacional, que es la que tiene ámbito en la ciudad de Buenos Aires, delitos penales, y el habeas corpus de casación de la provincia de Buenos Aires, que es el que se está discutiendo. Acordada de habeas corpus son cosas distintas. ¿Qué pasó con el primero? Fue declarado inconstitucional por un juez de tribunal oral. ¿Qué pasó con el segundo? A la noche de ayer se tramitó un amparo diciendo que era inconstitucional la acordada de la Casación Nacional por parte del juez Jorge de Santo a pedido de la ONG Usina de Justicia. ONG Usina de Justicia es la que integra también, entre otros, la jueza que inventa estadísticas, Julia Márquez, precisamente. El fallo del tema de Santo es impresentable por donde lo miren, sobre todo por una cosa que casi saben todos los que hacen el CBC de Derecho, que es que una acordada no tiene estatus de inconstitucionalidad, porque no es un fallo, no es una cuestión. Te pregunto algo, si vos fallás sobre algo, declarás inconstitucional algo que no podés declarar inconstitucional, ¿igual se aplica? Depende
sorprende, porque la verdad es tan inédito como ridículo el escenario. Pero no importa, también ocurrió a nivel federal, consideraron inconstitucional esta cuestión. ¿Cuáles son las recomendaciones que hubo? Acá vos tenés que ver cuál fue la labor de Contegrán también, porque al principio avalaba, de hecho tuvo un enfrentamiento con el juez Violini de la Casación, que el juez Violini le dijo, pero usted, ¿a qué está jugando? Usted primero es Torquemada, mete preso a todo el mundo y después resulta que es Mandela que pide sacar a todo el mundo. Así en esos términos fue la discusión por escrito entre Violini y Contegrán en la cuestión de afianzar cuál es el tema del rol de los defensores oficiales. Todas las defensas oficiales pidieron extremar los recaudos para obtener prisiones domiciliarias. Por otro lado, a mí me parece bien que no haya armado de causas, que no haya persecución judicial, lo he dicho siempre y lo voy a sostener hasta el día que me muera. Ahora, a esta altura, ¿quién era la procuradora? Falvo. María del Carmen Falvo. Falvo y Gil Carbó tenían, 7 millones de causas persecutivas. A mí me sorprende que siga el procurador. Sé que constitucionalmente es así, pasa que las costumbres te tienen que generar jurisprudencia, porque si no, soy el hijo de la pavota siempre. A ver, ¿qué decía la acordada de Casación Federal? Recomendaciones primero, por eso, porque no son órdenes, son recomendaciones. Personas en prisión preventiva por delitos de escasa lesividad o no violentos, criterios sumamente restrictivos respecto a delitos contra la vida, la libertad, la integridad sexual y de violencia contra las mujeres. Acá está lesa humanidad y acá están las cuestiones de violación y homicidio. Por eso Casación Federal y en realidad los tribunales orales están dando liberaciones o prisiones domiciliarias a cuentagotas. Esa es la realidad que ha tenido como efecto esto. Pero hay un gran enfrentamiento entre jueces y camaristas respecto a cómo se deberá aplicar. ¿Por qué? Porque esta es la discusión que nadie te quiere decir. Hubo muchos jueces que fueron a pedirle al gobierno que diga algo, antes de que empiece toda esta discusión. Que diga algo como diciéndole, bueno, ¿pueden por favor ustedes liberar? Hagamos un criterio unificado. El gobierno dijo, no, nosotros no podemos decir eso, porque donde decimos eso nos matan. ¿Y qué dijeron los jueces? Bueno, entonces nosotros nos firmamos. ¿Por qué? Porque le tienen más miedo, y esta es la realidad, le tienen más miedo a los medios. A los medios y al cacerolazo que al gobierno. Eso no tengan ninguna duda. Eso es un problema grave de autoridad. ¿Te puedo preguntar algo? Sin riesgo procesal significativo o cuando haya la preventiva haya superado ostensiblemente los 2 años, es la recomendación. ¿Por qué están? Hablo ahora, si querés, de los presos, de los que se llaman presos K, los presos políticos. ¿Por qué una persona, doy un caso particular que lo conozco, una persona con, no sé si no es insulino dependiente, diabético, que tiene problemas, y que no hay riesgo procesal en términos que siempre se presentó a la justicia, como es por ejemplo el caso de Juan Pablo Schiavi? Doy el caso de Schiavi, puedo dar cualquier otro, puedo decir incluso el de Lázaro Báez, que yo fui uno de los que dijo que me pareció en su momento que estaba bien detenido. ¿Por qué no están libres ellos dos? Bueno, ahí tenés un ejemplo de que no hay voluntad de firmar. Y hay otras cuestiones que esta acordada de casación también establece. ¿Sabes qué? En realidad, a nivel de pacto internacional, cuando ponen delitos graves, incluyen temas de corrupción. Entonces, la mirada restrictiva se ha vuelto muy restrictiva, a pesar de que para delitos de lesa humanidad no ha ocurrido lo mismo. Y por firmantes de esta misma acordada. Por eso está todo tan tergiversado, tan confundido, tan dado vuelta, que vos tenés, por ejemplo, 2 jueces de casación, como Maíquez y Jacobucci, firmando esta acordada, diciendo estamos de acuerdo con esto, y a los 5 días liberando uno de los represores acusados de haber estado prófugo durante 3 años y que lo tuvieron que capturar porque no se había entregado. Y a ese le dieron la recomendación de rever si no le daban arresto domiciliario. Esto es importante porque esto está, me parece que guiando lo que va a ser el futuro de buen desempeño o mal desempeño de un juez. Dar intervención a la víctima a partir de la ley de la víctima en el plazo de 24 horas. Algunos dicen esto es... no se puede aplicar con retroactividad, porque la ley de víctimas es relativamente nueva, no se puede aplicar a delitos anteriores. La realidad es que no lo están viendo de esta manera. Vayamos a la siguiente, ya está escuchando y es un placer que esté del otro lado. En instantes vamos a entrevistarlo a Raúl Zaffaroni. Vamos al siguiente material, por favor.
con quien vamos a conversar sobre estas y otras cuestiones, naturalmente. No, nos faltan algunas porque, bueno, obviamente no son permanentes, dice la acordada, después de la pandemia se revisan, y estas son cuestiones de forma, protocolo de inmediata atención y aislamiento preventivo dentro de los penales. Pero volvamos a la discusión de fondo, de qué estamos hablando cuando hablamos de prisiones domiciliarias en la Argentina y cuáles van a ser las distintas vertientes que tiene esta discusión para darla en serio, con datos, con números, no vale la pena de otra manera. Porque lo que sigue, y lo vamos a ver ahora nada más, es una cuestión que apunta a ser fundamental para entender cuáles son los números. Hoy vos no tenés números a nivel judicial, los tenés que buscar en los servicios penitenciarios federal y bonaerense. ¿Por qué? Porque la justicia maneja distintas estadísticas. Hoy se balanceó la superpoblación. ¿Porque salieron muchos? No, porque dejaron de entrar. Bueno, eso te iba a preguntar. ¿No hubo una política de engorde carcelario del gobierno anterior? Que en realidad manera... se ha sostenido, se ha incrementado en los últimos 4 años, sí. no a niveles estratosféricos, pero sí se ha incrementado mucho. Y lo cierto es que lo que ha generado la pandemia es que hay un efecto de salidas habituales y normales, y la vamos a ver a continuación, pero además está el hecho de que en la cuarentena casi no te voy a decir casi, porque se han cometido delitos, pero no a los niveles de ingresos habituales, claro. Con lo cual vos generaste una descompresión casi por efecto del azar. Egresos durante la pandemia, estamos hablando de cárceles federales. Aquí involucrás todos los delitos. Todos los delitos, todos los egresos son estos, Servicio Penitenciario Federal. Del 12 de marzo al 14 de abril, 408 egresos. La comparativa con 2018, 213, el promedio por mes, 220 durante el 2018, con lo cual se está duplicando el nivel de egresos. ¿Suelta masiva? No, es como si fuesen 2 meses juntos. Durante la pandemia estamos hablando acá de domiciliarias. Se registraron 314 en Servicio Penitenciario Federal. 2018, mismo periodo, 21. Acá sí hubo fuertes. ¿Cuáles son los delitos que conforman esta cuestión? Decíamos, drogas, 137. Acá, permitime decirte que en drogas están las mulas. Claro. ¿Sí? Están las mulas. Con lo cual, gran parte de esos 137, creo que te podría decir el 100, porque no me animo a decirlo, sí. No hay narcos acá. Claro. ¿Narcos? No. Sí. Mulas. Contra la propiedad, 23, otros delitos, 38. Estos son datos del Servicio Penitenciario Federal. Sigamos adelante porque hay más elementos, porque precisamente de los 688 egresos entre el 12 de marzo y el 14 de abril, según el Servicio Penitenciario, 320 fueron por el argumento de COVID. Es decir, que tienen arresto domiciliario, 314, forman parte del 45% y obviamente obtuvieron la libertad por otros motivos, 25%, agotamiento de la pena, 83 reclusos, 12%, libertad condicional, 56, 8%, el resto de las cuestiones son para conformar la estadística. Perdón, muy breve, decime, ¿qué es expulsión? Expulsión es que te echan del país, digamos. Ah, del país, perfecto. Claro, la expulsión por perfecto, sí. No, delitos que tuvieron que ver o fueron cometidos por extranjeros y demás. A ver, estamos hablando del Servicio Penitenciario de la provincia de Buenos Aires. Acá pasamos a lo que es una de las papas más calientes. Hubo 2.900 pedidos de prisión domiciliaria. Desde el 16 de marzo en adelante egresaron, o sea, salieron de los penales 2.244 personas, de las cuales, fíjate el número, 1.607 fueron por pena cumplida. 1.607 la pena cumplida. ¿Qué quiere? ¿Se quede más? No se van a quedar. No puede. Es ilegal. Es ilegal, claro. Es ilegal. Después hubo 637 por COVID y domiciliaria argumentados bajo esta manera. Un formato de habeas corpus, que algunos lo discuten y dicen, en federal sobre todo, se tiran contra provincia y dicen, ¿sabes qué? Vos no tenés que firmar un habeas corpus, porque firmaste el habeas corpus de los teléfonos, el primer habeas corpus para darle teléfonos a los presos, y después van a venir una avalancha de habeas corpus colectivos. Nunca se firma un habeas corpus colectivo, te dicen los viejos zorros de la justicia federal. Obviamente en la provincia es una situación distinta. Antes te decían, yo también te firmo un habeas corpus colectivo porque no tienen lesa.
te decían sobre los de provincia. Yo también saco a los viejos de presos. Si total no tengo a los de Lesa. Yo no quiero sacar a los de Lesa, decían en Federal. Te quiero preguntar también la posición ahora, último material, y vamos al reportaje con Raúl Zaffaroni. Mismo periodo, 2019, 1720, 30 arrestos domiciliarios. Obviamente creció mucho el tema de los arrestos domiciliarios, más que las solturas, en realidad. A ver, avancemos ya sobre el final. Lo que tenemos que decir siempre cuando hablamos de estos temas, acá hablamos de números. La casuística mata a la estadística. Totalmente. Es decir, el error, y los hubo, errores severos en la liberación de personajes que tuvieron que ver con delitos contra la integridad sexual, que terminaron siendo obviamente a domiciliaria muy cerca de sus víctimas. Exacto. Una cuestión intolerable que debe ser sancionada o cuestionada en el orden de lo que corresponda, y creo que algunas se están revirtiendo. Por eso decimos, la casuística mata a la estadística. No vamos a poder discutir nunca respecto a un caso que puede llegar a ser intolerable. Pero esta es la discusión que está de fondo con los números, con los únicos números certeros que hay. Vos me dirás, ¿cuáles son? ¿Los del servicio penitenciario? Sí. ¿Tiene errores? Sí. Sí, por supuesto. Y es más, algunos te decían, ¿no están más identificados los delitos de lesa humanidad acá? ¿Pueden ser delitos contra la vida? Sí, tranquilamente. ¿Pueden ser contra la propiedad? Sí. ¿Pueden ser hasta abuso sexual? Sí, porque hay delitos de lesa humanidad, hay represores condenados por este tipo de delitos.